Entonces, por la Ley de Protección de Datos y Manejo de la Información, requiero que por favor me autoricen la grabación de la sesión. Natalia, ¿eso es aprobado? ¿John aprobado? ¿Listo? Perfecto. Sí, señor. Listo. El día de hoy vamos a trabajar sobre dos evidencias de aprendizaje, como lo manifesté en el anuncio, el cual pues ya voy a compartir a continuación. Les vamos a compartir pantalla. Y acá, pues en nuestra guía de aprendizaje número 5, que ya la tengo acá abierta, vamos a trabajar en nuestro numeral 3.63, en la cual nuestra actividad se relaciona con plantear acciones para orientar al equipo de trabajo en los planes o programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el área de desempeño. ¿Qué queremos hacer? Pues realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de todos esos planes, programas, acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? Vamos a trabajar el día de hoy muy de lleno, o vamos a leer completamente el documento de legislación en medio ambiente, seguridad y salud del trabajo. ¿Listo? Aquí admitimos a Lady y continuamos. ¿Cuál va a ser nuestra evidencia? Al final vamos a trabajar para esta evidencia número 3 de la competencia, vamos a trabajar en el mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud del trabajo. ¿Listo? Ahí ya nos dan unos lineamientos como presentar el mapa mental, pero también tenemos un anexo, pero lo vamos a ver ahorita. Ahora bien, acá nos venimos al material de formación y de la actividad de proyecto número 5 y vamos a trabajar no en fundamentos, qué pena, vamos a trabajar con el documento de legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Un segundito mientras carga. Acá aceptamos Lady como... Ah, sí, ya ingresó Lady, pero se salió. Bueno, listo. Este, este documento, al igual que el que trabajamos en Fundamentos de Seguridad y Salud del Trabajo, está dividido en dos, en este caso, tres partes. La primera es que vamos a hablar de entender a grosso modo, porque no vamos a ver una clase de derecho, pero a grosso modo de qué legislación existe frente al medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Y luego vamos a pasar a las herramientas donde vamos a ver planes, acciones, programas establecidos para la seguridad y salud en el trabajo. Y en el tercero, planes, programas, acciones establecidos para la gestión del medio ambiente. ¿Listo? Entonces, empecemos. En legislación del medio ambiente, ¿qué debemos tener en cuenta? Que todo parte de que en seguridad y salud del trabajo y en gestión ambiental, prácticamente todo lo que hacemos, así como el diario vivir de nosotros, está estipulado bajo unos requisitos legales. Pero para entenderlo, debemos entender que la estructura de del poder legislativo en Colombia, sí, podemos llamarlo así, está bajo una pirámide que se llama la pirámide keynesiana, en donde el primer eslabón o cúspide tenemos la Constitución Política Nacional de 1991, en el segundo escalón tenemos las leyes, en el tercero los decretos, en el cuarto las resoluciones, en el quinto circulares, mandatos, acuerdos, entre otros. Pero para entenderlo un poquito más a detalle, acá nos dice que la pirámide keynesiana representa gráficamente el sistema jurídico escalonado. Y en esto, pues, ¿qué dicen? Relacionan un conjunto de normas. Pero ¿cuáles son o qué, de qué se tratan esas normas? En primera instancia tenemos la Constitución Política Nacional, que es la norma de normas por lo que se encuentra en la constitución de la pirámide. No debe haber ninguna legislación, ni decreto, ni resolución, ni acuerdo, mandato, etcétera, por encima de la Constitución Política Nacional. Eso es como su nombre lo dice, es la norma de normas. No puede haber nada por encima de ella. Luego, ¿y esto quién lo emite? Esto no se emite ni por el Congreso de la República, que es el poder legislativo, ni por el Gobierno Nacional, presidente y ministerios, que es el poder ejecutivo, ni por el Poder Judicial, que son las altas cortes, en este caso la Corte Suprema de Justicia. No son esos, no se llama, es una asamblea constituyente donde hay representantes de todos los, por decir así, de todos los poderes y demás, y se establecería una actualización a la Constitución.
Nuestra última constitución de 1991. ¿Y cuándo era la anterior? Era 105 años antes, de 1886. ¿Listo? Entonces, por eso es la cúspide y no es que se está actualizando a cada rato. Ahora, viene en el segundo escalón las leyes. Las leyes son normas o reglas que nos dicen cuál es la forma en la que debemos comportarnos o actuar ante la sociedad. Las leyes nos dicen lo que es permitido y lo que está prohibido hacer en Colombia. ¿Listo? Las leyes, ¿quién las emite? El Congreso de la República, que son los congresistas que están en el Senado y en la Cámara de Representantes. Luego, en tercer escalón, vienen los decretos. Es un acto administrativo expedido en la mayoría de ocasiones para situaciones de urgente necesidad, dado por el Poder Ejecutivo, o sea, el Gobierno Nacional, o sea, Presidencia y sus ministerios. Generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. En el cuarto escalón tendremos las resoluciones, que son de carácter general, obligatorio y permanente. Sirven para reforzar las leyes en el sentido en que se dictan para que se cumplan lo establecido. O sea, esta nos dicen es el cómo. ¿Cómo voy a cumplir normalmente lo que está en las leyes? La resolución tiene un grado de flexibilidad, oportunidad e información que la ley no puede tener y en ese sentido se complementa. Y por último, en el quinto escalón tenemos las circulares mandatos, que son normalmente avisos dirigidos a personas o instituciones para darles conocimiento de alguna determinación relacionada con una acción gubernamental. Estos normalmente, estas circulares son de ámbito regional, local, entonces departamentos, municipios, entre otros. ¿Listo? Ahora vamos a ver algo es que es parecido a una línea del tiempo, pero tenemos una, ahí yo les hago las aclaraciones, pero llamémosle una línea del tiempo frente a la legislación de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos en primera instancia que, como lo nombramos, en la cúspide tiene la Constitución Política de 1991. Pero acá, en este documento, pues tenemos este pequeño error que no es del 86, sino de 1991. Y en esta constitución política se establece el derecho y la protección al trabajo. Y empezamos a dictar, o desde ahí se dan las bases de la salud ocupacional o seguridad y salud del trabajo de hoy en día. Son las bases. ¿Listo? Pero devolviéndonos en el tiempo, ahora sí para hablar en línea del tiempo, tenemos que desde el año 1950 nace el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y qué es el Código Sustantivo del Trabajo? Famosa Ley 50 o Ley Laboral, es donde se determinan las obligaciones del patrono, se empiezan a hablar de accidentes de trabajo, enfermedad profesional, se determina cuáles son o que dentro de esas obligaciones del patrono empleador deben entregar los elementos de protección personal, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí ya empezamos a hablar algo que las empresas y los patronos deben hacer para prevenir accidentes y enfermedades. Unos años después, en el año 1979, nace la ley novena llamada el Código Sanitario Nacional. En ese mismo año, después de la ley, nace la resolución 2400 expedida por el Ministerio de Protección Social, en la cual se llama el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Estos dos documentos unidos, para los que estudiamos seguridad y salud en el trabajo, los consideramos la Biblia, que es donde empezaron a decir de manera un poco específica, porque se ha mejorado a través del tiempo, pero se empezó a decir qué deben hacer específicamente muchas empresas, construcciones, proyectos, en muchas cosas para prevenir que se accidenten las personas. Entonces, estas para nosotros, en muchos casos, posiblemente no todos los profesionales de que estamos en esta área, digan que este se considera la Biblia en seguridad y salud del trabajo. En 1984 nace el decreto 614, por la cual se determinan las bases para organizar y administrar la salud ocupacional en el país. Pero esto era muy ambiguo como tal. Y por eso hoy en día ya ha mejorado, ya ha cambiado, y aunque todavía nos falta mucho como tal. ¿Qué pasaba en este momento? Que solamente las empresas consideradas grandes empezaban a implementar esto que se emitió sobre la organización y administración del programa de salud ocupacional, y en las cuales tenían dos subprogramas, un programa de medicina preventiva y un programa de higiene industrial. Pero eran solo las empresas grandes, pero ¿será que no se accidentaban las pequeñas, medianas empresas?
Claro que se accidentaban en estas empresas. Por lo tanto, hoy en día ya se habla de que bajo la ley 1562 del año 2012, que yo ahorita vamos a ver, se cambió todo el sistema general de riesgos laborales. En el año 1986 nace la resolución 2013, por la cual se crea el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo? Es un grupo de personas donde hay igual número de representantes de los trabajadores elegidos por elección popular e igual número de representantes de la empresa o empleador, y en las cuales se deben reunir mínimo de manera ordinaria una vez al mes y deben fiscalizar, hacer seguimiento y control frente a las acciones encaminadas a la seguridad y salud del trabajo. En caso de que hayan accidentes o enfermedades, deben ellos participar en la investigación para garantizar una imparcialidad y no buscar culpables. Eso como tal, a grosso modo, son las obligaciones del comité. En 1993, pues ya, aquí diría la Constitución Política, pero en 1993, bajo la Ley 100, es por la cual se regula el sistema de seguridad social en Colombia. Acá es donde anteriormente, si ustedes les preguntan a familiares, los padres, abuelos, decían, anteriormente, ¿cómo los atendían? Se llamaba el Seguro Social, pero la ley modificó, esta ley modifica todo esto, de los cuales nacen 4 sistemas o 4 subsistemas. El Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema de Servicios Complementarios. En pensiones, debemos afiliarnos a los fondos de pensiones y empezar a cotizar una vez estemos trabajando. Pero ¿en qué se relaciona con la seguridad y salud del trabajo? Es que en caso de que un accidente supere el 50% de pérdida de capacidad laboral, se relaciona o se trabaja de la mano con el fondo o con las aseguradoras de fondos de pensiones para que se pueda tener una pensión por invalidez. Y en caso de si el trabajador fallece, pensión de sobrevivencia. Entonces, eso es donde se empiezan a relacionar. El Sistema General de Seguridad Social en Salud es la salud común, salud general, que nos aplica a través de la afiliación a las entidades promotoras de salud, EPS, en donde pues muchos hemos criticado que puede mejorar el servicio, puede mejorar muchas cosas, pero es el que existe actualmente. El sistema de pensiones hoy en día, aunque nació bajo la ley 100 o estaba regulado bajo la ley 100, hoy en día hubo una reforma que se me va el número el día de hoy, se reformó a partir del 1 de julio del 2024 y a partir del 1 de julio del 2025 ya entró en firme. O sea, ya se está implementando y ya no deberíamos hablar bajo la ley 100, pero para entenderlo debemos entender la ley 100, porque es un poquito enredado el ejercicio. Tenemos el sistema de riesgos laborales, que es el cual nos compete, pero ¿qué se relaciona con salud? Pues porque no todo lo que digan que es accidente de trabajo es accidente de trabajo. No todo lo que diga que es enfermedad laboral es enfermedad laboral. Pueden ser accidentes fuera del trabajo, enfermedades por peligros fuera del trabajo. Por lo tanto, hay una relación y investigación en conjunto con los dos subsistemas. Y por último están los servicios complementarios que serían las cajas de compensación familiar, en las cuales también velan por mejorar el bienestar de las familias afiliadas. Un segundito, miramos quién está por ahí para entrar. Listo. Ronald ya se conectó. Continuamos acá. Acá en el año 93 por primera vez se dice que van a trabajar en riesgos laborales, en su momento riesgos profesionales, pero no se tenía nada establecido como tal. Entonces, en el gobierno de ese momento, y que es en el 1994, eso sería bajo el gobierno de Ernesto Samper, dice que, bueno, venga, organicémoslo de urgente necesidad, porque ya la ley 100 lo dijo, les vamos a determinar y organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales o Laborales hoy en día y por el cual se crearon las aseguradoras de riesgos laborales ARL. ¿Listo? Ahorita nos vamos a pasar acá al 2012, pero dentro de estas hay muchas legislaciones, decretos, resoluciones, entre las cuales voy a nombrar dos, la ley 1010 del año 2006, por la cual se determina el acoso laboral, la resolución 1401, por la cual se determina cómo se debe investigar los accidentes y enfermedades relacionadas o derivadas del trabajo,
Y entre otras hay muchas, muchas, pero aquí se hace ese salto del 94 al 2012 es porque en el 2012, bajo una ley, ya no decreto, se modifica y se ajusta nuevamente el sistema de riesgos laborales y otras disposiciones. Desde ahí, cosas importantes para tener en cuenta, desde el año 2012 hacia acá, hacia la fecha, ya no se habla de salud ocupacional e higiene industrial, sino se habla de seguridad y salud en el trabajo, para estandarizarnos a nivel mundial. Lo segundo, por primera vez en Colombia se adoptan los conceptos o definiciones de accidente de trabajo y enfermedad laboral que no se tenían propiamente para Colombia, se tenía bajo un convenio, bajo un acuerdo del convenio de la Convención Andina de Naciones, que era si no estoy mal, era el número 584. Pero igual eso ya, hoy en día, ya no hablamos de eso. Y pues otras disposiciones aseguraron otras cositas para tener en cuenta. En el año 2014, 2 añitos después, dijeron, venga, aquí ya organizamos esto, pero todavía nos falta que debemos organizar debemos clasificar y tipificar las enfermedades laborales. Entonces, el primer decreto que sale con una tabla de enfermedades laborales fue el 1477 del año 2014, pero este se está actualizando cada 3 años. La última actualización de la tabla de enfermedades laborales en Colombia es en el año 2022, de las cuales tiene clasificadas en un total de 42 enfermedades laborales, pero con una nota en la cual nos dice que toda enfermedad que no esté en la tabla, pero que llegue a demostrarse causalidad por factores de riesgo o peligros asociados al trabajo, se puede considerar enfermedad laboral. Eso para que lo tengamos. Y lo vimos en el documento de fundamentos en la definición de enfermedad laboral. Pero acá, o en el 2014, un decreto muy importante que nació, que es el 1443. El decreto 1443 nos dice que se dictan las disposiciones para implementar el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo a todas las empresas en Colombia, independientemente de su actividad económica y de su número de trabajadores. Eso, ahí es donde empezamos a decirle que por eso es el único sistema de gestión que es de obligatorio cumplimiento por legislación a nivel legal para las empresas. ¿Listo? En el año 2015, el decreto 1072, decreto único reglamentario del sector trabajo, fue porque en el gobierno de Juan Manuel Santos con el ministerio, bueno, con todos los ministerios, pero en este caso el del Ministerio de Trabajo, compiló todos los decretos que tenía por ahí sueltos y los compiló en uno solo para llamarlo el decreto único reglamentario. Y este 1443 que teníamos acá, por la cual se determina y se decide que toda empresa debe implementar un sistema de gestión, quedó en uno de los libros, partes y títulos, capítulos de este decreto 1072. Se vuelve un poquito más complicado, pero es de entender que ahora hablamos de ello. Ahora, ¿qué ha cambiado del 2015 al 2025? 10 añitos. Rápidamente. Ha cambiado, bueno, en que aquí un sistema de gestión normalmente lo relacionamos con los estándares internacionales. El estándar internacional en su momento, en el año 2014-2015, era la OSHA 18001, que era un estándar de Estados Unidos, un estándar americano. Pero en el año 2018 salió la norma ISO 45001. Pero son estándares internacionales donde superan los más de 300 requisitos que deben cumplir las empresas para certificarse. Ahora bien, en Colombia se dijo, venga, nuestra capacidad no, la fuerza de empresas son micro, pequeñas empresas, que normalmente llega a alcanzar en la estadística el 90% de las empresas conformadas en Colombia. Pero implementar 300 requisitos, muchas de ellas dijeron, no, me sale más barato no hacerlo y cerrar mi empresa. Entonces, en el año 2017 empezaron a decir, listo, no son 300, van a ser 60 estándares. Entonces nace la resolución 1111, en la cual se dictaminan los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y ya no eran 300, sino 60. 2 años después, evaluando, dijeron, no, las empresas todavía no cumplen con los 60 estándares.
¿Qué pasa? ¿Qué se decidió? Pues nace la resolución 0312 del año 2019 y dicen, van a ser los mismos 60 estándares, pero voy a clasificarlos por niveles de riesgo. Voy a clasificar las empresas de acuerdo a su nivel de riesgo y número de trabajadores. Entonces tenemos 3 capítulos. El capítulo 1, empresas de 1 a 10 trabajadores con nivel de riesgo bajo, muy bajo, o sea, 1, 2 o 3, van a implementar 7 estándares. Si tenemos empresas entre 11 y 50 trabajadores de nivel de riesgo 1, 2 o 3, bajo o medio, van a implementar 21 estándares. Y si tenemos empresas de más de 50 trabajadores o así sea un trabajador o sea cual sea el número con nivel de riesgo 4 o 5, van a implementar los 60 estándares. ¿Por qué motivo así? Porque fue la forma más salomónica para decir, de acuerdo al nivel de riesgo y número de y tamaño de la empresa por número de trabajadores, vamos a exigirle esos estándares. Igualmente son estándares mínimos. ¿Listo? Las grandes empresas normalmente se están certificando en los sistemas de gestión basados en la norma internacional, en este caso la ISO 45001. ¿Listo? Ahora, antecedentes frente al el tema ambiental. También se maneja la pirámide keynesiana, aunque aquí está un poquito explicada de diferente manera, pero es la misma pirámide donde tenemos los 5 eslabones, pero aparecen otros términos que son normativa, acto legislativo, decretos leyes, pero son los mismos eslabones. Son lo que hacen es como un eslabón intermedio, pero cuando hablamos de decretos es expedidos por el Ejecutivo, o sea, el Gobierno Nacional y sus ministerios. Las leyes son expedidas por el Congreso de la República. La normativa en general es todo, que es el Congreso de la República, y por encima de la Constitución no debe haber nada de nada. ¿Listo? Pero es exactamente lo mismo. Pero aquí, ¿qué vamos a entender? En Colombia, normalmente el tema legislativo ambiental viene de todos los acuerdos que se llegan a firmar en diferentes convenios, conferencias, congresos, reuniones con las organizaciones de diferentes países que hablan sobre el medio ambiente. Y aquí se mencionan algunas, es Declaración de Estocolmo, el Protocolo de Montreal, el Convenio de Basilea, Declaración de Río, etcétera, etcétera. Y una vez el representante o los representantes de Colombia, en este caso, que participan en ella, dicen, listo, yo apruebo, estoy de acuerdo y demás, los que firman esos acuerdos normalmente quedan la obligación, entre comillas, de venir y regularlo de acuerdo a la legislación colombiana. ¿Por qué digo de acuerdo? Porque nada puede que, así se haya aprobado allá, nada puede estar por encima de la constitución política. Y es así como se empiezan a determinar las leyes, resoluciones, decretos, etcétera, frente al tema ambiental. ¿Listo? Ahora, la constitución política del 91 es considerada la constitución verde. ¿Y por qué la Constitución Verde? Porque si ustedes miran acá a continuación, no los voy a nombrar todos, pero ustedes se van a dar cuenta, tenemos muchos artículos dentro de la Constitución Política hablando específicamente sobre la gestión y protección del medio ambiente. Y entonces, partiendo de allí, dice que la Constitución habla de que el medio ambiente para Colombia es demasiado importante y por lo tanto debemos trabajar en ello. ¿Listo? Y no dejarlo de la mano como se ha visto no solo en Colombia, sino en muchos países. ¿Listo? Entonces, frente a la legislación, eso es lo que tenía o tiene este material. ¿Por qué hablamos primero de la legislación? Porque al inicio del ejercicio, todo lo que hagamos, tanto en las empresas como en la mayoría de cosas que hacemos nosotros, ya sea para trabajar, para hacer ocio y demás, está regulado bajo una normativa. Porque no nos digamos mentiras. Si no nos obliga la ley, a veces no lo hacemos. Porque si a veces, cuando nos obliga la ley, no lo hacemos, imagínense cuando no nos está obligando. Por eso hablamos de primero la legislación. Y partiendo de ello, vamos a ver a continuación planes, programas, acciones relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Entre ellos tenemos acciones iniciales o un programa de responsabilidades a los trabajadores, donde de todos los trabajadores, en este caso en seguridad y salud en el trabajo, tienen unas responsabilidades. No las llamamos obligaciones. ¿Por qué? Porque la obligación es cuando nos quieren jalar las orejas y yo no lo quiero hacer a voluntad. Cuando hablamos de responsabilidades es que yo quiero hacer esto, implementarlo a voluntad porque me interesa, no solamente
protegerme a mí, sino proteger a mis compañeros de trabajo y a las familias. Ah, pero ¿por qué la familia si no está en el trabajo? Porque si el trabajador se accidenta, no va a estar disponible para sus familias, por lo tanto también puede disminuir sus ingresos, su capacidad de trabajo y muchas otras cosas que pueden verse afectadas. Entonces debe procurar el cuidado integral de la salud. Una vez se contrata y mediante la ejecución del contrato debe informar verazmente, claramente y completamente su estado de la salud, cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de peligros y riesgos latentes en el sitio de trabajo, debe participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud del trabajo y participar y cumplir con los objetivos del sistema de gestión, así a grosso modo. Ahora, un plan también debe existir en una empresa, es un plan de comunicaciones en ambas vías, de la empresa hacia los trabajadores y de los trabajadores hacia la empresa, porque en esa comunicación podemos establecer, en esos medios de comunicación, podemos establecer que nos van a entender y también vamos a atender las necesidades, dudas, comentarios, mejoras, porque los trabajadores también pueden implementar o proponer mejoras para los diferentes procesos. Entonces, eso es importante tener un plan de comunicación. Podemos, o las empresas deben tener un plan o un programa, este sería un programa de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. Prácticamente lo que trabajamos en la sesión pasada, en la segunda sesión, en donde vamos a hacer, de acuerdo a los procesos, hacer identificación de peligros, vamos a evaluar y valorar los riesgos. Una vez hecho eso, el resultado es proponer un plan de acción, que son las medidas de intervención, ya sea por la jerarquización de las medidas de control según la GTC 45 o acciones puntuales como tal, como las protectivos, preventivos, reactivos, y etcétera. ¿Listo? Pero ya lo estuvimos trabajando. También podemos tener en las empresas, o debemos tener en las empresas, y no solo en las empresas, sino en nuestros hogares, un plan de prevención, preparación y respuesta a emergencia, porque no estamos exentos a que los peligros de fenómenos naturales no nos puedan causar daño. Entonces, para ello debemos implementar cómo vamos a prevenir en caso de que llegue a pasar algo. ¿Cómo nos vamos a preparar? O sea, ¿qué recursos, acciones debemos tener en cuenta para ello? ¿Y cómo vamos a responder frente a una emergencia? Ah, porque algunos dicen, yo tengo botiquín, compro el botiquín, lo tengo bien bonito y demás, pero no sabemos utilizar lo que está o lo que contiene ese elemento o esos elementos. Entonces, ¿nos sirve para harto? No mucho, ¿cierto? Entonces, un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. También debemos tener un plan o un programa de reporte de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. En este orden de ideas, lo que vamos a hacer es un ejercicio de que lo que se gestiona es porque lo reportamos y lo tenemos visible. Si algo ocurre y no lo reportamos, pues no se va a gestionar y si no se gestiona, posiblemente no se va a mejorar y asimismo no vamos a prevenir o no vamos a evitar que vuelva a ocurrir. Por lo tanto, debemos reportarlo. Frente a ello, debemos tener en cuenta que la resolución 1401 del 2007 nos dice que todo incidente, accidente y enfermedad se debe reportar. Tenemos un tiempo máximo de 2 días según la resolución para reportarlos. Eso se reporta entre un formato único de accidente, sí, formato único de reporte de accidente de trabajo, FURAT, y las enfermedades serían formato único de reporte de enfermedad laboral, FUREL, y en los cuales al reportarlos vamos a hacer un ejercicio de investigación que es el fuerte o por lo que dictamina la resolución 1401. ¿Cómo se deben investigar estos eventos no deseados? Y dentro de estos eventos que buscamos, dentro de esas investigaciones, identificar y documentar las diferencias que salieron mal o están saliendo o están fallando en el sistema. Informar los resultados a los trabajadores para que ellos no se vuelvan a accidentar. Informar a la alta dirección porque los accidentes generan ausentismo, generan más accidentes y demás, por lo tanto disminuye la productividad. Y debemos alimentar el proceso en la revisión para que se puedan no solamente proponer y a implementar acciones de mejora, sino que la alta dirección nos disponga de recursos. Eso es lo que hacemos para que no se vuelvan a presentar en lo posible accidentes de la misma índole. ¿Listo?
Acá tenemos la definición de incidente de trabajo, que prácticamente es el mismo accidente de trabajo, pero que no generó dolor, o sea, no generó lesión. El accidente de trabajo es un suceso repentino por causa con ocasión del trabajo y que generó dolor, lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o la muerte. Regálame un segundito. Volví. ¿Ya me escuchan bien? ¿Me escuchan ahí? Sí, Listo. Están viendo la pantalla porque veo que activé la cámara y no me dejó prenderla. No sé qué pasó. Bueno, pero continuemos. Así mismo como tenemos deberes, responsabilidades, también tenemos derechos los trabajadores una vez se llega a reportar un incidente, accidente o enfermedad. Esos, prácticamente esos derechos es que frente al sistema común, al de la EPS, el Sistema de Seguridad Social en Salud, que hay un plan obligatorio de salud, o sea, hay una limitante para la atención, cuando es de riesgos laborales, accidentes o enfermedades, no tenemos esa limitación. Nos van a atender o vamos a tener prestaciones asistenciales y prestaciones económicas. Prestaciones asistenciales, todo lo que tenga que ver con la asistencia médica, de rehabilitación, de si requerimos cirugía, requerimos todo el tema de terapias, todo el tema de fármacos, debe suministrarse. No debería haber un no, porque no debería, porque las empresas, las ARLs, que son empresas, buscan no sacar plata del bolsillo, pero prácticamente todo va a estar, si está en función de recuperar y rehabilitar a la persona, va a ser positiva la respuesta, así sea un poquito demorada. Frente a prestaciones económicas, acá, a diferencia de una enfermedad común, es que si requerimos trasladarnos a otro municipio y demás, nos van a gestionar los traslados, ya sea en dinero o en transporte si tenemos dificultad de movilidad. Vamos a tener pago de incapacidades, a diferencia del sistema común que nos pueden dar incapacidad, acá van a pagar al 100% desde el primer día la incapacidad. Si hay incapacidad permanente o parcial, o sea, pérdida de capacidad laboral desde el 6 al 50%, van a haber indemnizaciones, o sea, unos pagos por la gravedad del evento. Pueden haber pensión de sobreviviente. Entonces, si fallece el trabajador, lo que tengamos con pensión y de acuerdo a eso se puede solicitar la pensión de sobreviviente. Me salta el de invalidez, que es cuando el trabajador afectado en un accidente o enfermedad tiene una pérdida de capacidad laboral por encima del 50%. Puede solicitar la pensión de invalidez. Ahora, hay un deber que acá el artículo dice que los que requieren la pensión de invalidez van a estar en constante, no revisión, pero sí deben estar validando constantemente su estado de salud, porque hay algunos casos, si no varios, en donde se ha recuperado por el tema de rehabilitación física y vuelta al trabajo, se les disminuyó la pérdida de capacidad laboral y se suspendió la pensión de invalidez y volvieron a laborar. Hay un auxilio funerario en caso de que se requiera y derecho a ser reincorporado o reubicado una vez terminados los procesos de reubicación, de recuperación y o rehabilitación. Los deberes prácticamente son los mismos que vimos al inicio, cumplir con las normas, reglamentos y demás, pero aquí es lo que les decía a los pensionados por invalidez, estar informando a la ARL sobre su domicilio, sobre todos sus datos básicos y adicional sobre su estado de salud. ¿Listo? Ahora, cambiemos a un plan de capacitación que debe existir. El plan de capacitación en seguridad y salud del trabajo es no capacitar por capacitar en diferentes cosas. No, ese plan de capacitación debe estar enfocado a todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos relacionados con la actividad y controlar los peligros de sus procesos, de las actividades del trabajo. Que hay una capacitación psicológica y comunicación asertiva y demás. ¿Puede ayudar a la seguridad y salud del trabajo? Sí.
pero no debería estar dentro de la capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Esas ya son capacitaciones que maneja talento humano a nivel general en la empresa. Eso es lo que debemos tener. Debe ser acorde y frecuente. ¿Por qué? Ah, es que la hice en enero, hice una capacitación en enero, pero muchos trabajadores o la empresa tiene mucha rotación de personal y en marzo, abril ya cambió el personal. Toca volver a capacitarlos porque en este orden de ideas, los que se llevaron la información de la capacitación ya no están en la empresa. Entonces pues, hay que volverlo a hacer. Y por último, debe haber un sistema o un plan de apoyo a la mejora continua, que es todos los sistemas, y en este caso para Colombia, el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que normalmente traemos de las normas ISO, están basados en el ciclo PHBA. Y el ciclo PHBA lo que nos dicen es planear, hacer, verificar y actuar. Planeamos lo que vamos a hacer durante un periodo, lo ejecutamos en el hacer, luego verificamos que si funcionó o no funcionó va de acuerdo a los objetivos y metas, y si funcionó, vamos a mejorar, y si no funcionan, igualmente vamos a mejorar, pero lo haremos con acciones correctivas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta frente a las acciones, planes, programas de seguridad y salud en el trabajo? O si no, para pasar a la gestión ambiental. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, continuemos. Herramientas para la gestión del medio ambiente. Entonces, dentro el medio ambiente, aunque es muy similar a la seguridad en el trabajo, porque vamos a gestionar todo lo que le hagamos daño a todo lo que nos rodea, el primer plano programa que se establece, pero este ya es no limitado, sino sesgado a proyectos grandes, de infraestructura grande, y lo que vamos a hacer es una evaluación del impacto ambiental. Ese es un instrumento, herramienta de carácter preventivo encaminado a identificar las consecuencias ambientales en la ejecución y funcionamiento por la actividad humana. Y asimismo, el resultado es establecer qué medidas preventivas y de control se deben implementar para evitar, perjudicar o perjudicando lo menos posible al medio ambiente. Eso es lo que buscamos con la evaluación del impacto ambiental. Entonces, eso es lo que a muchas empresas, las autoridades regionales como la CAR, las corporaciones autónomas regionales, en cada uno de los departamentos, o a nivel nacional, proyectos nacionales como los de hidrocarburos o mineros, que entraría la Agencia Nacional de Legislación Ambiental. Ellos evalúan este proyecto, esta evaluación del impacto ambiental para determinar si les dan o no los permisos. Y de acuerdo a ello, pues vamos a obtener acciones de prevención, mitigación, corrección y o compensación ambiental. Las medidas de manejo ambiental, pues como les dije, son 4, en las cuales las de prevención son encaminadas a evitar que hayan impactos ambientales. O sea, evitar hacer daño. Pero si no podemos evitarlo, lo que vamos a decir es que vamos a minimizar el impacto. Entonces esas serían las medidas o acciones de mitigación. ¿Listo? Esas serían de carácter preventivo, por decirlo así, la uno y la 2. Ahora, de medida correctiva tenemos la 3 y la 4, en donde las medidas de corrección son encaminadas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado. Y ya listo, tocó corregir, pero nos toca hacer una compensación. Y estas acciones son dirigidas a resarcir o retribuir a las comunidades. Aquí en estas medidas de compensación, para nombrar algunas, estarían las medidas de siembra de árboles, programas de reciclaje, de recolección de residuos, entre otras cosas, porque lo que hacemos es compensar al medio ambiente. Ya le hicimos el daño y lo que hacemos es tratar de compensarlo. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos acciones y un programa de evaluación del impacto ambiental. También dentro de esto tendríamos acciones de buscar y gestionar producción más limpia dentro de las empresas. ¿Qué es esto de producción más limpia? Entonces es buscar procesos, productos y servicios que aumenten y mejoren la eficiencia global. ¿Y eso cómo lo hacemos? Entonces hay empresas que se dedican a dejar su huella verde, en las cuales
lo que hacen es reducir al mínimo, eliminar los residuos de emisión y emisiones en la fuente. Prácticamente es generar prácticamente cero residuos, sólidos, líquidos y o gaseosos. Sólidos, pues los que conocemos, líquidos se llaman vertimientos y gaseosos emisiones. Al igual que en seguridad y salud en el trabajo, ¿existe un sistema de gestión ambiental? Claro que sí. La diferencia es que en gestión ambiental no es de obligatorio cumplimiento bajo la ley, bajo la legislación, pero igual deberíamos implementarlo porque busca es que todas esas actividades, acciones, programas, planes estén integrados en fin, con un fin específico que es proteger o recuperar al medio ambiente. Y pues todo sistema de gestión debe cumplir unos objetivos. ¿Listo? Luego de las empresas que podemos tener, debemos tener unos programas ambientales. Hay muchos, posiblemente no todos se apliquen en las empresas, pero ahí están como tal expuestos. Tenemos el programa de ahorro y uso eficiente de la energía, programa de ahorro y uso eficiente del agua, programa de gestión de residuos sólidos ordinarios y peligrosos. Para eso tenemos la ley donde tenemos el código de colores, sólidos ordinarios, blanco, gris, blanco, verde, negro y peligrosos el color rojo. El programa de control de contaminación, vertimientos, como les decía, residuos líquidos, emisiones que son los residuos gaseosos y también incluyen el ruido como contaminante ambiental. Todo el tema de programa de formación y capacitación a sus trabajadores y aliados proveedores. Debe haber un programa de auditoría enfocado en el ciclo de mejora continua, basados en el sistema de gestión, programa de emisiones, salario, reducción de contaminación atmosférica relacionado con las emisiones, programa de ahorro y optimización de recursos, no solamente de agua y energía, sino de otros recursos, programa de orden y aseo, programa de flora y fauna, de revegetación, gestión social, gestión legal, desarrollo de competencias, desarrollo de proveedores, mantenimiento preventivo, etcétera. Y esos como tal, esos programas son para implementarlos en las empresas. Normalmente las empresas grandecitas, de medianas a grandes, prácticamente implementan todos estos programas. Ya cada empresa pequeña y micro debe implementar programas porque lo que buscamos es evitar los impactos o que los impactos sean lo menos dañinos posibles para el ambiente. Y eso a nivel empresa. Pero aparte, de las empresas, en los demás escenarios donde nosotros nos encontremos, podemos implementar medidas de buenas prácticas ambientales. Entonces, podemos hacer medidas de ahorro del agua. Entonces, medidas de ahorro del agua, no, nos vamos a bañar con agua fría, sí o sí. Ah, ¿por qué con agua fría? Porque con agua caliente a veces duran más tiempo debajo de la ducha. Estoy poniendo un ejemplo. Ah, consumo racional de energía. No, después de las 8 de la noche se apagan todas las luces y se van los interruptores en la casa. Reducción de necesidades de materiales, donde habíamos escuchado cero papel, criterios de sostenibilidad y compra de bienes y servicios, producción limpia de bienes y servicios, o sea, reducir a cero la generación de residuos, valga la redundancia. Almacenamiento adecuado para evitar pérdida de recursos, gestión de residuos generados, mantenimiento preventivo, temas de limpieza, transporte y movilidad sostenibles. Entonces, movilicémonos no en carro, ni en moto, sino en transporte público o bicicleta, patineta o caminando, entre otras cosas. ¿Listo? También en ambiente, como lo mencionaba, bajo la ISO 14001, el sistema de gestión, tenemos un ciclo de mejora continua, el PHBA, en donde al final vamos a implementar, como les decía, planeamos lo que vamos a hacer, ejecutamos lo que planeamos, verificamos si se cumplieron o no los objetivos y en el actuar vamos a definir acciones correctivas cuando no nos salió o no cumplimos y acciones preventivas cuando cumplimos, pero podemos seguir mejorando. ¿Listo? No sé si tengan preguntas en este momento. ¿Preguntas o no preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, en sala está todavía María José, Natalia, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchó María José, Natalia, John? ¿Alguna pregunta?
No, no, señor. Bueno, ahora yo les hago una pregunta. Hasta ahí, bueno, antes de la pregunta, hasta ahí estamos trabajando con el tema de la legislación, todo el documento de legislación del medio ambiente. Ahora, con todos estos programas, acciones, acciones que vimos acá, planes, tanto en seguridad y salud en el trabajo como en gestión ambiental, basados en la legislación, entonces lo que vamos a elaborar es un mapa mental. Entonces, ¿qué es un mapa mental? Vamos acá rápidamente a ingresar. Un mapa mental es donde gráficamente yo voy enlazando desde una idea principal y desglosando a través de ideas secundarias y detallando a lo más posible el ejercicio de esa idea principal como tal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestra idea principal van a ser planes, programas y acciones establecidos en medio ambiente y la seguridad y salud del trabajo. Ese es nuestro ejercicio. Mira, aquí se llama mapa respecto a planes, acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud del trabajo. Si ustedes pinchan ahí, van a encontrar un anexo donde nos van a explicar, ya lo había descargado, aquí ya, en donde nos pueden, dicen y explican de una manera sencilla cómo elaborar un mapa mental a nivel general. Entonces, desde una idea general, vamos a desglosarlo hasta el detalle posible con ideas, con frases cortas o palabras clave. Pero lo importante o chévere de un mapa mental es que debe estar apoyado de imágenes de apoyo para dar entendimiento. En lo posible se debe leer en el sentido de las manecillas del reloj. Pero entonces dentro de la propuesta es que yo digo, acá la idea principal son planes, programas, acciones de medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, es que a la izquierda o a la derecha, digamos a la derecha manejen el tema ambiental, a la izquierda el tema de seguridad y salud del trabajo. Partiendo de la legislación se desprenden programas, acciones, planes y cómo lo podemos ejecutar en las empresas. Eso sería nuestro plan, nuestro mapa mental. ¿Listo? No tenemos que ir a consultar a otro lado. No vayan a caer en el error que ha pasado con otros aprendices de buscar, poner eso y decirle a Internet que les haga o les bote la información, porque ya se ha detectado plagio y me ha tocado volver y llevar y a llamados de atención y hasta comité estos temas. ¿Listo? Eso frente al mapa mental. ¿Alguna pregunta? Acá en este mismo documento anexo hay varias herramientas por las cuales ustedes lo pueden hacer de manera online, en línea. ¿Alguna pregunta? No, señor. Ahora, nos quedan 5 minuticos mientras yo conecto a otra clase. En la última evidencia es exactamente sobre lo que acabamos de hablar sobre esto, pero la última evidencia va a ser un video como tal. ¿Pero por qué el video? Entonces el video, bueno, la actividad relacionada con el video es plantear propuestas para favorecer la cultura ambiental responsable, el desarrollo sustentable y el autocuidado de acuerdo al contexto productivo y social. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces ya definimos qué es lo que ya está establecido, o sea, qué ya deben hacer las empresas. Pero como las empresas no son perfectas, debemos ayudarles. Entonces, el ejercicio siguiente que debemos tener en cuenta es que vamos a hacer un video expositivo donde vamos a proponer oportunidades de mejora. Vamos a proponer 10 oportunidades de mejora. Y acá nos dicen cómo lo vamos a hacer. Pero para ello, lo primero que debemos hacer es determinar cada uno de nosotros solo uno de 3 escenarios. El primero de ellos es nuestro hogar, nuestra residencia, donde vivimos. O sea, escojo la residencia hogar o escojo mi lugar de trabajo o escojo mi localidad, conjunto cerrado, barrio donde yo vivo. ¿Por qué alguno de estos tres? Porque son escenarios que tenemos acceso desde este momento, mañana, pasado mañana, tenemos acceso a esos lugares. ¿Para qué? Porque en estos lugares yo puedo determinar e identificar alguna necesidad o problema frente a la seguridad y salud del trabajo y frente al medio ambiente. Ahora, si yo identifico necesidades, debo proponer cómo puedo proponer algo para mejorar. ¿Qué es lo que nos dice acá? Vamos a proponer algo.
Entonces, ay, no, generamos mucha basura, generamos muchos residuos. ¿Qué voy a hacer para evitar o disminuir la generación de residuos en la casa? ¿Cómo voy a evitar para que baje el consumo del agua? ¿Cómo va a hacer para evitar el consumo de la energía eléctrica? ¿Cómo hago para que no se corten los deditos cuando están haciendo el almuerzo? Estoy dando ejemplos como tal. Y las oportunidades como tal. Ahora, ¿por qué escenarios reales y accesibles para nosotros? Porque acabamos de leer cuáles son los parámetros para la entrega. Yo solamente voy a hacer un cambio de los que están ahí. Ah, que si lo hacen como está ahí tal cual en la guía, no hay problema. Entonces, el video de exposición debe ser creativo, dinámico e innovador. Para ello, sí o sí debe participar el aprendiz, debe salir en el video. ¿Listo? No nada de inteligencia artificial o si lo utilizan, pero sí o sí debe aparecer el aprendiz en el video. Segundo, ahí es el que voy a cambiar. Video de exposición estará marcado de 3 a 7 minutos. De 3 a 7 minutos es muy largo el video. Lo que voy a proponer es que lo hagan entre 1 a 2 minutos, pero cosas muy puntuales. Para eso utilizamos videos como tipo TikTok, Reels, Shorts, en donde son videos cortos pero dinámicos, creativos y que a veces conectan más con las personas y podemos transmitir el mensaje. ¿Listo? ¿Cuántas oportunidades de mejora debemos tener? 10 en total, sumados tanto los ambientales y de seguridad en el trabajo. 10 en total. Sean 5 y 5, 6, 4, 7, 3, los que ustedes quieran. Ah, bueno, ¿pueden ser más de 10? Sí, pueden ser más de 10. ¿Por qué esos escenarios, hogar, lugar de trabajo o localidad o conjunto cerrado? Es porque deben ir acompañados de imágenes reales. Ah, que pueden apoyarse también de imágenes para la oportunidad de mejora tomadas del Internet, sí, pero ojalá estas sean con derechos de autor. ¿Listo? Pero la necesidad, el problema debe estar bajo imágenes reales, porque ustedes tienen accesibilidad. El video debe ser cargado en YouTube, en el canal de YouTube del aprendiz. ¿Y cómo va a ser la evidencia? Es cargar la URL, el link, para que el instructor pinche y podamos ver el video. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Para ir a la evidencia, ustedes vienen acá, tenemos el de mapa mental y ahí al final, en la última actividad, en la AA4, tenemos el video expositivo sobre oportunidades de mejora. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta o todo claro. No, no, todo claro, pero tengo una pregunta de las dos anteriores evidencias. Señor, Mi pregunta es, ¿esas dos actividades las subo en el mismo documento? no, las dos actividades anteriores. Pero estas son las cuatro. Tengo un análisis de caso. Esa es Esa, aparte. esa ya la subí. No, pero digamos el diagrama y que tenía un cuadro, ese lo subo Ah, con el diagrama y el ahí cuadro. mismo. Sí, ahí mismo, en el mismo documento. Ah, listo. ¿Listo? Sí, 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 Porque era señor. una sola evidencia, pero trabajamos dos herramientas de estrategia. ¿Listo? Y Ah, estas irían por separado. listo, muchas gracias. Esa era mío. Bueno, listo muchachos. Entonces, en este orden de ideas, en este momento, pues voy a dejar de grabar y nos vemos. ¿Hasta cuándo tendríamos espacio para estas evidencias? La idea es que para el próximo viernes, porque aquí ya trabajamos las 4 evidencias y el material de formación. Lo único es que aquí al otro viernes estemos revisando y si es tenemos alguna necesidad, alguna retroalimentación, yo a través del grupo de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp, les esté comentando a ustedes. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la participación. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.